Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos a este su canal. Yo soy Jesús. Gracias por acompañarnos en este espacio y poder crecer juntos. Hoy es martes 18 de octubre. Les invito para que juntos reflexionemos. Un verdadero maestro es aquel que enseña a sus discípulos a ser maestros. Cuando el maestro mandó a evangelizar a los discípulos, primero envió a los 12. Y luego después envió a un grupo de 72. Los envió de dos en dos. ¿Para qué? Para que fueran a compartir la propia vida. La vida que a ellos se les había compartido. Que el maestro les había compartido su propia vida. Fueron a evangelizar enseñando a las personas a ser maestros de vida. Pero, ¿qué es un maestro? Piensen bien, vamos a reflexionar. Maestro, de la palabra latina magister, que significa el que es más. ¿Sí? Pero en la palabra en griego viene la palabra maestro, se utiliza, tiene su raíz, una raíz indoeuropea, y significa meg, de donde viene mega. Y mega significa grande, el que es más. Entonces, veamos el sentido de esa palabra. Si los discípulos fueron a evangelizar, les enseñaron a la gente a ser maestros de vida. Les enseñaron a que ellos descubrieran que eran más, que eran importantes en la propia vida. Que venimos a este mundo porque somos importantes para nuestro Padre Dios. Porque nuestro Padre Dios nos invitó a venir para transformar este mundo. Entonces, no fueron a recalcar en ellos el hacerlos sentir culpables de una cosa o de otra. Hacerlos sentir menos o al enfermo hacerlo sentir más enfermo. No, ellos fueron a evangelizar anunciándoles lo importante que eran, lo grande que eran, lo maravilloso que eran. Por lo tanto, entonces, tú eres maestro, estás llamado a ser maestro, maestro de vida. Qué grande es un padre de familia al ser maestro de vida para sus propios hijos, a enseñarlos a que descubran su grandeza, que descubran la importancia que tienen, lo importante que son en este mundo, lo más grande y maravilloso que son. Esto es algo que se nos ha olvidado. Por eso entonces, que cada uno de nosotros estamos precisamente llamados para trabajar en este mundo, para que desde nuestro propio campo de vida, el campo en el que tú te muevas, como profesionista, como un simple obrero, como padre de familia, en el hogar, como estudiante, tú solo te vas a mover en el campo que tú deseas. Y recuerda bien que ese campo se tiene que descubrir dentro de nosotros mismos. Te darás cuenta de tus virtudes, tus carismas, tus talentos y tus dones. Descubriendo esa riqueza, ahí te vas a mover en ese campo para enseñar a otros, compartirles lo que tú, como maestro, sabes algo más en tu propio campo y compartirles eso a los demás. ¿Qué hace un maestro en el salón de clases? Es aquella persona que está experimentado en algo mucho más para poderles compartir a quienes están frente a él. Por eso entonces, nuestro trabajo es ayudar a otros a hacer conciencia de su propia vida en este mundo. Se trata de transformar la vida de las personas cambiando sus corazones por medio del amor. Sí, por medio del amor, precisamente para que descubran lo importante que es amarse a sí mismos, dándose cuenta de la grandeza de que ellos, toda la riqueza que tienen, pueden poseer. Van a desenvolverse, van a desarrollarse y poder adquirir precisamente esa maestría, esa experiencia de ser maestros de vida y compartir esa vida con los demás. El amor todo lo puede.
Cuando las personas hacen conciencia de quiénes son, recuperan su propia identidad. Por eso vean bien, ¿cómo se imaginan ustedes lo que llegaban diciendo los discípulos a los enfermos? Su grandeza de personas, el amarse a sí mismos, el valorarse, el hacerlos sentir importantes y grandes en este mundo. Entonces, no es ir a ver al enfermo y poder ir a hacerlo sentir que nos compadecemos de él. El pobrecito, es que eso no es la realidad. Vas a ir con el enfermo para hacerle sentir que él es grande, que es importante, que tiene mucho que dar y que mucho ha dado y que lo necesitamos para poder compartir la vida, que tiene todavía mucho que recorrer en el mundo para compartir su propia vida con los demás. Es hacerlo sentir grande. Eso es lo que yo me imagino que así llegaban los discípulos. No a compadecerse, no a hacerlos sentir menos, no a hacerlos sentir culpables, no. Era hacerlos sentir que salieran de su culpa y no hacerlos sentir todavía más culpables. Por eso es importante que entendamos bien por qué el maestro enseñó a sus discípulos a ser maestros. Porque los discípulos fueron a enseñar a la gente a ser maestros de vida. Cuando las personas se conectan hacia los demás con el mismo deseo, es más fácil la transformación de la vida de las personas. Así llegaban los discípulos. Se conectaban con las personas se conectaban con ellos. Y entonces entendían ese deseo. Y ese deseo los hacía sentirse ellos que podían, grandes e importantes. Por eso se levantaban. Por eso venía una emoción en ellos, una transformación en la propia vida. Pero hay algo importante. Nada se puede cumplir si la otra persona se resiste a cambiar de vida. Se respeta la propia libertad de la persona en su propia vida. Entonces es importante que para compartir la vida se tiene que estar conscientes de compartir. Lo primero es la paz. ¿Y qué es esa paz? La paz es una gracia que Dios nos ha compartido. Esa paz que viene de Dios, porque a Él es el que habita dentro de nosotros. Y la paz es ser feliz consigo mismo, primeramente. Esa paz es poderme aceptar lo que yo soy, mi riqueza, ser feliz con lo que yo tengo. Esa paz es ser uno mismo, aceptarse uno mismo como uno es. Y en esa paz, como uno se acepta, me acepto yo, acepto a los demás, soy feliz conmigo mismo, soy feliz con los demás. Todo lo que yo me acepto en mí mismo, vengo aceptando al otro como el otro es. Y le doy gracias a Dios por aceptarme, por haberme creado tal como soy. Y me acepto en medio del mundo, a mi alrededor. Esto es muy importante, que yo esté en paz, que yo acepte esa paz para poder ser feliz. Si no acepto esa paz, es decir, no acepto ser yo mismo, no acepto lo que yo tengo para poderlo experimentar en mí, ¿cómo voy a conseguir todo lo demás? Primero es en mí, y esa paz está dentro de nosotros mismos. No la buscamos fuera, aquí está dentro, porque esa paz es Dios. Y esa paz solamente viene de Dios cuando yo me acepto a mí mismo como soy, al compartirlo con los demás. Nadie puede transformar la vida de otra persona si primeramente no ha sido capaz de transformar su propia vida. Por eso el maestro los preparó a los discípulos para ser maestros de vida. Y luego fueron a compartir su vida ya transformada hacia las demás personas. Toda palabra es creadora, siempre y cuando salga del corazón que está lleno de vida. Ellos compartieron sus palabras, palabras transformadoras en la vida de las personas, pero salía del corazón porque era su deseo. Pero ese deseo era una vida que ellos ya habían transformado. Eran felices y cómo aceptaban a los demás, seguir siendo felices para que los demás se contagiaran de esa felicidad. ¿Qué es lo que queda en cada uno de nosotros estando llamados a anunciar? Somos enviados para anunciar. Cada uno de nosotros estamos llamados a anunciar y se anuncia el reino de Dios. El reino de Dios está dentro de nosotros, de cada uno de nosotros. Está más cerca de lo que nosotros podemos imaginar. Está unido a ti y está unido a mí.
Por lo tanto, primero se experimenta la riqueza del reino en mí y después en los demás. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Recuerden que primero se transforma la vida y luego se comparte esa transformación hacia los demás. Reflexionemos, pensemos bien y no se te olvide, estás llamado a ser maestro de vida para con los demás y preparar a los demás para que sean maestros de vida. Y así transformaremos no solamente nuestra vida, sino la vida de los demás y del mundo. Que Dios se bendiga. Muchísimas gracias. Les invito para que dejen un like y un comentario si les ha gustado el tema de la reflexión. Asimismo, si tienen alguna intención o desean que les considere en mis oraciones, los estaré leyendo en la sección de comentarios. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.